La canción del día de hoy es Te alejas más de mí de Esteban y Daniel Espala. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. La región sombría en la gráfica corresponde al conjunto, entonces tenemos que buscar una manera de escribir esta gráfica a través de un conjunto. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cada uno de estos punticos, listo, que componen la región sombreada, los vamos a llamar Y, listo. Entonces todos esos punticos van a venir representados por la letra Y. Entonces se preguntarán, ¿por qué por la letra Y? Porque cuando nosotros graficamos un punto en el plano cartesiano que tenga coordenadas X, Y, pues nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos? Tomamos el eje X, listo, y nos ubicamos donde nos diga la primera coordenada. Hacia la derecha si es positivo, hacia la izquierda si es negativo. Y lo que nosotros graficamos en el plano cartesiano es justamente la altura de ese punto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo me paro aquí en el punto 1 medio, listo, y pinto esto acá, pues ese puntico que representa la altura de ese 1 medio. Es decir, que todos esos punticos de la parte sombreada pues no van a ser más que Y, porque recordemos que Y es la segunda componente. Nosotros en el plano cartesiano al fin y al cabo graficamos es la parte Y, es decir, la segunda coordenada es la que graficamos, porque es lo que nos da la altura. Entonces, ya con eso vamos a pasar a nuestro segundo concepto. ¿Cuál es? Cuando algo es mayor que otra cosa en el plano cartesiano. Pues básicamente nosotros decimos que una función, por ejemplo, es mayor que otra cuando toma valores más grandes siempre que la otra. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir que la función x, que viene representada por esta recta de acá, ¿listo?, es mayor que esta función x al cubo que está por debajo. ¿Por qué? Porque como vemos, si yo me muevo de aquí hasta acá, la función verde siempre tiene mayor altura que la función azul. Por lo tanto, la función verde es mayor que la función azul. Entonces, ¿cómo representamos esta área sombreada? Pues no sería más que los y, es decir, las alturas o las imágenes que son mayores o iguales, bueno, pongámosle mayor estricto, listo, que x al cubo, es decir, son las imágenes que están por encima de esta curvita azul, pero que están por debajo de la curva x, ¿cierto? Porque no se salen. Es decir, si solo pusiese esta primera condición, pues serían todas estas de acá arriba, ¿listo? Pero como está acotada, es decir, está atrapada, pues van a ser los valores de la imagen que están por encima de mi curva x al cubo, pero por debajo de la curva x, listo. Pero hay que tener cuidado, estamos mirando esto en qué intervalo. Esto pasa de 0 hasta 1, es decir que x está entre 0 y 1, ¿cierto? Listo. Ahora analicemos el otro pedazo, porque pues si el otro pedazo pasa lo mismo, pues ya podríamos poner que eso pasa desde menos 1 hasta 1, listo. Entonces, ¿qué pasa con el otro pedazo? Nuevamente esto lo llamamos y, porque ya vimos que son las imágenes. Entonces, ¿qué pasa con la parte negativa? Que recuerden que los números negativos funcionan al contrario de los positivos. Es decir, aquí yo digo que una función es más grande que otra cuando pues básicamente sus imágenes están más alejadas del eje x, ¿cierto? Por ejemplo, aquí por eso digo que la función x es mayor que la función x al cubo, porque las imágenes de x aquí en este intervalo están más lejos del eje x que las de la función x, o la función x al cubo, perdón. Pero aquí en los números negativos pasa lo contrario. ¿Por qué? Porque recordemos que entre, por ejemplo, si yo tomo este punto de acá y este de acá, ¿cuál de los dos es más grande? Pues el de acá, el que está más pegado al eje x, porque recordemos que los números negativos, entre mayor valor tenga el número, pues menos vale, por decirlo de algún modo, es decir, más alejado está del 0, por lo tanto es menor. Entonces aquí los números negativos va a funcionar al contrario, es decir, entre más cerca esté un punto del eje x, pues va a ser mayor. Entonces aquí vemos que se invierte la cosa. ¿Por qué? Porque la función x al cubo, que es esta acá, está más pegada al eje x, por lo tanto sería mayor que la función x, ¿listo? Entonces, ¿cómo represento esa partecita sombreada de ahí? Pues serían los y's, que son mayores que x, pero menores que la función x al cubo, porque ya vemos que la función x al cubo es mayor que la función x porque está más cerca del eje x. Con cuidado que esto solo pasa en los números negativos, porque ya vimos, entre más cerca estén los números negativos del 0, pues son mayores. ¿Listo? Entonces ya vimos que esta región de aquí va a venir acotada por x y por x al cubo. Van a ser los valores mayores que x, ¿listo? O sea, sería toda esta partecita acá mayores que x, pero menores que x al cubo. Entonces por eso solo es esta parte de acá, ¿listo? Pero ¿eso en qué intervalo pasa? Eso pasa en el intervalo desde menos 1 hasta 0. Entonces nosotros teníamos que el intervalo de 0 a 1 pasaba esto, pero como vemos en el intervalo de menos 1 a 0 pasa lo contrario. Entonces no podemos unir todo y decir que desde menos 1 hasta 1 tenemos el mismo comportamiento, porque ya vimos que de 0 a 1 la función
x es mayor que la función x al cubo, pero en cambio de menos 1 a 0 la función x al cubo es mayor que la función x. Entonces pues nos toca separarlo por casitos, es decir, esta partecita y después tener en cuenta esto. Pues entonces, ¿cómo vendría a representar pues toda la región? Pues no es más que pegar esto con esto. Y pegar es un sinónimo de unión en conjuntos. Entonces descartaríamos esta opción y está acá. ¿Por qué? Porque en estas opciones, desde menos 1 hasta 1, tiene el mismo comportamiento. Pero nosotros ya vimos que entre menos 1 y 0 hay un comportamiento y entre 0 y 1 hay otro. Entonces ya la descartamos. Entonces, esto parece muy complicado de leer, pero es justamente lo que anotamos acá. Por ejemplo, ¿qué significa la opción A? Pues la opción A me diría, cuando x está entre menos 1 y 0, es decir, estoy mirando este caso acá, ¿listo? Que es este que hicimos por acá. Esperen, lo encierro. Listo, es de menos 1 hasta 0. Me dice que y, es decir, la imagen, la región sombreada, es mayor que x y menor que x al cubo. Listo, de momento vamos bien. Listo. Y ahora me dice que pegue eso con el pedacito que va de 0 hasta 1, que es este de acá. Listo. Entonces las imágenes de esta partecita, es decir, la parte sombreada, pues de 0 hasta 1 van a ser los valores que son mayores que x al cubo y menores que x. Por lo tanto, esta sería mi respuesta correcta. Es decir, esta gráfica la puedo representar a partir de este conjunto. Y ya con eso terminé el ejercicio. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.